Bienvenidos a Tan Claro como el Agua, el podcast donde exploramos los temas más relevantes en torno al vital líquido, de la mano del arquitecto Juan Ignacio Barragán, director general de Agua y Drenaje de Monterrey. Hola a todos los usuarios de servicios de agua y drenaje de Monterrey. Como ustedes saben, en este año 2024 estamos celebrando los 200 años de la Constitución del Estado Libre y Soberano de Nuevo León. Y por este motivo vamos a hacer esta emisión especial de nuestro podcast Tan Claro como el Agua, tratando la historia del agua en la ciudad de Monterrey, lo que hemos intitulado 200 años a la vanguardia de la sustentabilidad en el agua en Nuevo León. Tomamos como punto de partida el año 1824. Aquí tenemos una imagen de lo que era el sistema de acequias de la ciudad. En aquel entonces, toda el agua venía del río Santa Catarina a través de un sistema de 19 acequias que servían para el riego de los predios que se encontraban habitados básicamente al sur de la actual calle Juan Ignacio Ramón. Teníamos el río Santa Lucía que nacía donde hoy se encuentra el obelisco de la Fundación de Monterrey, es decir, en la rotonda de Juan Ignacio Ramón. Ese río Santa Lucía corría hasta la zona denominada Las Laguares Nuevas, donde hoy se encuentra la fundidora. Y entre el río Santa Lucía y la fundidora había dos pequeñas presas, la presa chica y la presa grande, que era para regular el flujo de agua de la ciudad. Desde entonces Monterrey ya tenía un sistema de agua que daba satisfactores a los ciudadanos, pero el volumen era muy pequeño. El agua de las acequias fundamentalmente era para riego de los árboles, riego de frutales, darle agua a los animales. Y el agua de consumo humano básicamente se sacaba de norias o de pozos que se tenían en cada uno de los predios. Se estima que el volumen de agua que tenía cada persona era del orden de 20 litros por habitante al día, y eso incluía incluso agua para algunas actividades domésticas, de manera que la gente no se bañaba muy seguido. Es probable que máximo una vez por semana. Sin embargo, desde entonces ya veíamos la importancia del agua en el estado de Nuevo León. Hacia 1854, un segundo acontecimiento muy importante. Se instala en el municipio de Santa Catarina la fábrica de hilados y tejidos de la Fama. ¿Y por qué es importante? Porque esta fábrica utilizaba el agua del río Santa Catarina canalizada a través de una acequia y de unos acueductos, que por cierto todavía quedan restos, y con eso se hacía girar la maquinaria para la producción de automática, digamos, de tejidos de lana y algodón. Seguimos en la historia y hasta hacia 1875, un acontecimiento que nos puede parecer extraño, singular. Por primera vez se tuvieron baños públicos en la ciudad. Es decir, a partir de 1875 la gente, tomando agua precisamente del río Santa Lucía, ya se podía bañar de una manera más o menos frecuente. En 1905 se tiene la primera estación de regeneración de agua de la ciudad. Esta fue en la zona de San Nicolás con la instalación de un tanque y mofo. Pero para este entonces ya venía gestándose la creación de la empresa de agua y drenaje de Monterrey en lo que fue originalmente una empresa canadiense que se instaló en la ciudad y, como podemos ver en este mapa, ya tenía una red de agua y de drenaje que cubría básicamente toda la zona ubicada al norte del río Santa Catarina. Esta empresa se crea en un momento muy importante porque entre 1905 y 1909 se sufrieron importantes sequías en la ciudad. En 1906 se crea la empresa y en 1909 comienza el abastecimiento de agua para la ciudad con pozos que se encontraban en la zona de la Estanzuela y en la margen del río Santa Catarina.
Ese año 1909 es particularmente importante porque se genera una gran contradicción. Durante la mayor parte del verano, la ciudad tuvo una terrible sequía, pero al final del verano, dos fenómenos de tipo huracán, en particular uno que destruyó prácticamente la parte baja de lo que hoy es la colonia Independencia. Se estima que ese huracán, probablemente el más intenso que ha golpeado a la ciudad, se llevó consigo a cerca de 7,000 personas. Esto era como un 7-8% de la población de la ciudad. Y fue provocado por la construcción de un puente, que era el puente San Luisito, que se convirtió en una barrera y de ahí el agua desbordó hacia la colonia Independencia, generando pues esta desgracia histórica para Monterrey. Un 7-8% de la población falleció ahí. Desde entonces la ciudad comenzó a tener ya un sistema formal de agua y de drenaje que, como ya lo mencionábamos, incluía incluso una planta de tratamiento o estación regeneradora con un tanque IMOF localizado en el municipio de San Nicolás. Sigue el tiempo y las obras continúan. Para 1912 se inician las galerías de infiltración de agua en el río Santa Catarina y en el manantial de la Estanzuela. Y para esta fecha ya teníamos 108 kilómetros de tubería de agua y 78 kilómetros de tubería de alcantarillado o drenaje. Para que podamos hacer una comparación, hoy día nuestra red de agua potable es de 16,000 kilómetros y nuestra red de drenaje de la misma longitud, aproximadamente 16,000 kilómetros. De manera que a principios del siglo XX estábamos en una situación muy inicial. Pero va continuando. Para 1930 ya habíamos subido 160 kilómetros y a 96 kilómetros de drenaje. Sin embargo, solamente se cubría el 43% de la población. El resto de la población seguían utilizando el sistema tradicional, ya sea de acequias, norias o de aguadores. Los aguadores eran estas personas que iban y recogían agua de las fuentes que se encontraban en algunas plazas y de ahí se llevaba el agua a los hogares. Por cierto, la primera fuente de la ciudad se construyó hacia 1870 y todavía conservamos el monumento, aunque ya no en su sitio original. Originalmente la fuente estaba en la Plaza Zaragoza. Hoy día la fuente de los Delfines se encuentra en el centro de la Plaza La Purísima, la primera fuente pública de la ciudad de Monterrey. Los años 40 inician con una nueva sequía importante y particularmente en 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, se dieron muchos sucesos en el marco de esta sequía que llevaron a que el gobierno del estado comprara a la empresa canadiense los servicios de agua y drenaje. Sin embargo, no sería sino hasta 1956, es decir, 10 años después, cuando esta compra se consolidó ya en el establecimiento de la empresa que hoy conocemos, Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey. En aquel entonces era una empresa que cubría solamente la ciudad de Monterrey, pero progresivamente se fueron incorporando otros municipios: San Nicolás, San Pedro, Guadalupe, Santa Catarina, y así progresivamente hasta llegar a cubrir la totalidad de la zona metropolitana actual, con 16 municipios, y además se incorporó en la década de 1990, particularmente en 1996, se incorporó a nuestra empresa, Agua y Drenaje de Monterrey, la cobertura de todo el estado de Nuevo León, de manera que somos un organismo estatal que presta servicios en toda la ciudad. Pero regresemos a la historia. Esos años 40 fueron críticos. Se registra una sequía muy importante, probablemente la más larga que tenemos en la historia, si no la más intensa, que duró entre 1949 y 1966, con lapsos variables, de algunos años menos secos que otros.
Por eso se tuvieron que implementar muchas acciones adicionales de crecimiento del abastecimiento. En particular, en 1950 se incorporan los acueductos de San Francisco y la Cola de Caballo, además del acueducto de la Huasteca. En el año 54, la Comisión de Agua Potable de Monterrey establece las galerías de la Huasteca, el cual se terminó precisamente en ese año con una longitud de 10 kilómetros. Y como les digo, ese periodo fue de una gran sequía. Hay incluso libros que nos hablan de cuánto batallaba la población. Se dieron los primeros fenómenos sociales de descontento por la falta de agua en la ciudad. Ya dijimos, en el 56 se crea Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, pero hay otro acontecimiento muy importante que nos habla de cómo Nuevo León siempre ha estado a la vanguardia. No solamente tuvimos la primera planta de tratamiento en el año 1905, sino que en el año 1956 se dio la primera planta de tratamiento o estación regeneradora de agua para surtir directamente a una industria urbana. Se trata de la planta original de la empresa Celulosa y Derivados, misma que, por cierto, todavía existen los restos, aunque ya no está en operación. Era una planta de 60 litros por segundo. Sigue el transcurso de los años y motivado por esta sequía que, como les digo, duró pues aproximadamente 16 años con altibajos, se tomó una decisión muy importante que fue la incorporación de la presa de la Boca. Esta presa originalmente había sido propuesta por la iniciativa privada para la utilización en la industria, pero el Estado llegó a una negociación con la iniciativa privada y la presa de la Boca fue el primer cuerpo de agua importante con el cual el Estado de Nuevo León y la zona metropolitana de Monterrey podía garantizar el agua en los periodos de sequía. ¿Por qué? Porque en las lluvias, en las precipitaciones importantes que se tienen en el verano, este cuerpo de agua se llenaba y de una manera racional se iba dosificando el agua para ir surtiendo a la ciudad. Continúa la sequía en el 65 y luego viene un periodo de relativa bonanza en donde realmente las acciones comenzaron a dirigirse hacia la perforación de más y más pozos. Vale la pena comentar que hoy día Agua y Drenaje de Monterrey tiene más de 450 pozos, de los cuales tenemos pozos que les llamamos someros, que son pozos que van entre 80 y 250 metros, y pozos profundos, algunos de los cuales llegan a tener más de 2 kilómetros de profundidad. Y es precisamente en esta época donde el agua comenzó a ser un poco más abundante por un periodo húmedo de lluvias, que se intensificó la perforación de pozos. Además, obras muy importantes se hicieron en lo que se llamó el Proyecto Monterrey 1. El Proyecto Monterrey 1, que consistió en conseguir un gran financiamiento que permitió la construcción de los grandes tanques que hoy surten a todo el centro de la ciudad. El tanque Obispado, el tanque Loma Larga, el tanque La Silla. Además, se construyó la potabilizadora La Boca, estaciones de bombeo y se fortaleció las redes primarias de agua y de drenaje. De manera que ya para 1971 la cobertura de agua y drenaje ya era del orden del 70% en la ciudad. Nuevamente en los 70s surgen nuevas sequías, pero la ciudad ya se encontraba más preparada. Del 72 al 75 tuvimos algunas sequías de consideración, pero luego en el 76 viene el Proyecto Monterrey 2. El Proyecto Monterrey 2 consistió básicamente en la perforación y construcción de todo el sistema que le llamamos el sistema Mina, es decir, pozos profundos en el municipio de Mina, Nuevo León, y un acueducto, luego vendría un segundo acueducto, que surten el norte de la ciudad. Importante, por primera vez podíamos llevar el agua al norte de la ciudad. Todas las obras anteriores estaban en el sur, la Estanzuela, la Huasteca. Además,
se amplió el sistema Buenos Aires, es decir, la zona del Agua Azteca, se construyeron más tanques, más estaciones de bombeo y se siguieron ampliando las redes. Todo esto con el proyecto Monterrey 2, un esquema financiero importante. En el año 1977, nuevamente la sequía. Hubo protestas por el racionamiento del agua, lo cual llevó a perforar más pozos y comenzó el reparto de agua en pipas, algo que desgraciadamente volvimos a vivir en el año 2022, pero desde entonces comenzó el tema del reparto de agua en pipas. Y otra cosa singular, por primera vez se hizo estimulación de lluvia con un sistema de un avión bombardeando las nubes. Evidentemente eran sistemas mucho más rústicos de los que utilizamos hoy día. Asimismo, comenzaba la construcción de plantas de tratamiento en los municipios no metropolitanos, alejados, los municipios rurales, como fue la primera laguna de oxidación en el municipio de Lampazos. Para entonces la ciudad tenía poco más de 1.200.000 habitantes, pero se consideraba que aproximadamente 300.000 habitantes no tenían acceso al agua potable en red, lo cual pues representaba un gran reto para el abastecimiento de toda esta ciudadanía. Esto llevó a un proyecto que en aquel momento se consideraba el proyecto del siglo, el proyecto Monterrey 3. Este consistía en la incorporación de la presa Cerro Prieto, la construcción del acueducto Linares-Monterrey, la potabilizadora de San Roque y el primer anillo de transferencia. Me detengo un poco en la importancia de estos acontecimientos. La presa Cerro Prieto en sí misma era 8 veces más grande que la presa de la Boca, entonces garantizaba muchísima más agua. La potabilizadora de San Roque, pues evidentemente potabilizar el agua que venía de Cerro Prieto. Pero quizás la obra más trascendente fue la construcción del anillo de transferencia, es decir, un anillo que va más o menos en lo que le llamamos en términos viales el anillo interior, Gonzalitos, Fidel Velázquez, Churubusco, etcétera, el cual permitía transferir agua de las zonas que tienen más agua al sur a las zonas que tienen menos agua al norte. Y esto cambió la fisonomía de la ciudad, porque gracias al anillo de transferencia se pudo estar surtiendo colonias en municipios de San Nicolás, de Escobedo, de Apodaca, que antes no podían tener acceso al agua de manera constante. La presa Cerro Prieto entra en operación en 1984 y estuvo funcionando, y eso nos mantuvo más o menos estables, claro, con acontecimientos extraordinarios como fue el huracán Gilberto, que no solo llenó la presa, sino que generó una gran cantidad de muertes y tragedia en la ciudad de Monterrey. Esto fue en 1988. Para el año 1990, se incorporan nuevas plantas de tratamiento, nuevas estaciones de regeneración de agua, y ya estábamos tratando 1.500 litros por segundo. Todavía una cantidad pequeña, si tomamos en cuenta que la presa Cerro Prieto pues traía 5.000 litros por segundo a la ciudad. Pero digamos que esa época fue una época relativamente tranquila, a los inicios de los 90s. Pero nuevamente el fenómeno de siempre, la sequía. Una sequía que duró de 1993 a 1998, siendo el problema más fuerte precisamente el 93 y el 96. Y eso llevó al proyecto Monterrey 4. El proyecto Monterrey 4, también de gran importancia, estaba constituido por la construcción de la presa El Cuchillo, el acueducto Cuchillo 1, la ampliación de la potabilizadora San Roque. Esto fue en el 94. Además, se pusieron en marcha varias plantas de regeneración de agua o estaciones de regeneración de agua en Allende, en Cadereyta, en Santiago, en San Juan y en Morelos. Todas en Montemorelos. Todas estas plantas siendo ya instalaciones de vanguardia para el nivel nacional. Y sobre todo, y de mayor trascendencia, fue entre 95 y 96 la
conclusión de las grandes plantas tratadoras de agua de la zona metropolitana de Monterrey. La planta norte, que en aquel entonces podía regenerar 2.5 metros cúbicos, la noreste, que regeneraba medio metro cúbico por segundo, y la más grande, Dulces Nombres, de 5 metros cúbicos por segundo, la cual fue la más grande de América Latina hasta hace unos años en que se construyó la planta Atotonilco en la Ciudad de México. Para el año 98 se había resuelto la problemática del agua. Teníamos agua tratada, la única ciudad de todo México que estaba tratando el 100% de su agua, que estaba regenerando el 100% de su agua. Ninguna otra en el país, ni la capital, ni Guadalajara, ni Puebla, ni ninguna otra, tenían este tratamiento que garantizaba y que sigue garantizando la sustentabilidad de nuestra ciudad. Y esto nos llevó a otra innovación de gran vanguardia a nivel del Estado de Nuevo León, que fue en el año 2000, se inicia la venta de agua tratada para la industria por parte de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey. Para entonces teníamos una capacidad de producción de 13,000 litros por segundo o de abastecimiento y se comienza a vender agua a las empresas más importantes. Del 2000 al 2007 fue una época de bonanza, fue una época que llamamos de años húmedos, incluso hasta el 2008. En este periodo no hubo ninguna crisis de agua, teníamos el Cuchillo funcionando adecuadamente, Cerro Prieto funcionando bien, todas las galerías funcionando. A lo mucho se hicieron inversiones en aumentar la capacidad de los colectores, etc. Pero en el año 2009 viene una inversión también muy importante, que fue el inicio de la construcción del segundo anillo de transferencia, lo que nosotros denominamos Monterrey 5. Este anillo que surge de San Roque, en Juárez, pasa por Apodaca, por Escobedo y llega hasta García. Desgraciadamente, este anillo Monterrey 5 no se concluyó hasta cerrarse. Este es uno de los proyectos que el gobernador Samuel García ha estado promoviendo para que en esta administración cerremos el anillo Monterrey 5 hasta Santa Catarina. Pero sí fue una obra muy importante porque permitió el desarrollo de todos los municipios periféricos, de Pesquería, de Apodaca, de Juárez, de Salinas, de El Carmen, de García, etc. Desgraciadamente con algunas limitaciones en cuanto a su capacidad. En el año 2010, todos sabemos, el fenómeno extraordinario que fue el huracán Alex, el fenómeno más grande que hemos tenido en los años modernos, en los tiempos modernos, el cual trajo una lluvia de más de 800 milímetros en 24 horas, o en 48 horas, perdón, para la ciudad. Además, en el año 2012 se amplió la capacidad de la planta Dulces Nombres. Durante este periodo, las cosas regresaron a estar relativamente calmas, tranquilas, hasta el año 2015. A partir del 2015 y hasta la fecha, hemos tenido nuevamente un periodo de sequía. Un periodo de sequía que ha afectado particularmente en el año 2022 a una cantidad muy importante de ciudadanos y que nos ha tocado a nosotros en la administración de Samuel García enfrentarlo. Hay que decir, hay que recordar que desde 1994 no se había incrementado la capacidad de abastecimiento del agua. Desde aquella gran presa El Cuchillo no se había hecho ninguna inversión para traer más agua, para tener más agua a la ciudad. Afortunadamente, la administración que encabeza el gobernador Samuel García Sepúlveda, enfrentamos la problemática, encontramos los recursos, tuvimos la coordinación adecuada con el gobierno federal y pudimos hacer muchas obras, comenzando por la construcción del segundo acueducto Cuchillo 2, que se terminó en el año 2023, acciones como el bombardeo de las nubes, ahora sí, con un avión propiedad del Estado de Nuevo León para estar constantemente
estimulando las nubes para tener más precipitaciones, el establecimiento de un sistema de modulación de presiones que nos permite repartir de una manera más justa el agua entre todos los habitantes de la ciudad, y la construcción de más pozos profundos, el combate frontal a las fugas, etc. Todas estas acciones fueron motivadas por una emergencia que seguimos viviendo, pero que estamos en proceso de superar gracias a las inversiones, gracias a la visión de nuestro gobernador y, por supuesto, también gracias al uso de la tecnología. Estamos en paralelo construyendo y terminando una obra muy importante que le va a dar mucho más certeza a todo lo que llamamos la cuenca citrícola, que es la presa Libertad, una presa que se caracteriza por tener la cortina más larga de América Latina, con más de 1,950 metros de longitud. Y el conjunto de estas obras, gracias a la aplicación de un plan maestro del agua, nos permitirá seguir siendo una ciudad sustentable, resiliente, poder enfrentar el crecimiento demográfico que está acompañando el desarrollo económico de Nuevo León y, sobre todo, poder seguir estando a la vanguardia en todos los ámbitos del tema del agua. En este año 2024 estamos iniciando un nuevo proyecto que nos va a permitir tener más agua, que nos va a permitir tener agua de la mejor calidad, que nos va a permitir seguir estando a la vanguardia tecnológica en materia de agua en México y América Latina, y sobre todo que nos va a permitir darle mantenimiento al establecer una reserva de agua a toda nuestra red y a todo nuestro sistema. Se trata del proyecto que denominamos Agua Pura, el cual lo iniciamos en este año de celebración de los 200 años de Nuevo León, para que esté empezando a darnos agua en el año 2025, el cual utilizará la tecnología más avanzada para que el agua se pueda regenerar, reutilizar el agua que ya tenemos en la ciudad y de esta manera llevar a los hogares 2,400 litros por segundo adicionales. Esto representa un 15% de aumento. Nuestra meta es, de aquí al año 2027, poder incrementar nuestro abastecimiento hasta 4,000 o 4,500 litros por segundo adicionales, pero esto ya es prácticamente la mitad de nuestra meta. En el año 2025, Nuevo León va a seguir estando a la vanguardia en materia de abastecimiento de agua y podremos, como lo hemos dicho, garantizar un Nuevo León, una zona metropolitana de Monterrey, con agua de calidad, saludable, sustentable y una ciudad resiliente que siga siendo modelo en México y en América Latina. Espero que les haya parecido interesante esta breve historia. Hay muchos detalles que se pueden platicar, hay muchas anécdotas adicionales que se podrán platicar y que seguiremos viendo a lo largo de las siguientes emisiones de este podcast, tan claro como el agua. Por su compañía y atención les agradezco y nos vemos en la próxima.